Nos gozamos en el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Porque grande eres tú, tu nombre y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Bueno es alabar al Señor. Así decía el salmista y así podemos decir nosotros. Bueno es alabar al Señor y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Oh, gracias, Señor, en esta mañana. En todo momento, nuestro corazón, Señor, se goza porque sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que vive y permanece para siempre, al único y merecedor de toda honra y toda gloria. Por eso venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, tal vez quebrantado, tal vez humillado delante de ti también, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, toda vanagloria. Y te pedimos, Señor, que te sigas manifestando en nosotros. Y vamos a decirlo en esta mañana. Gracias, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti, solamente a ti, Señor. tu reino. Oh sí, Señor, eres bendito. Sentado a la diestra de Dios. Dígalo con todo su corazón. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es
No hay otro nombre, sobre todo nombre, en que podamos poner nuestra confianza, en quien podamos poner nuestra fe, en quien podamos postrarnos delante de su presencia. Solo el nombre de Jesús, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y ese Señor, ese Dios, es el que está con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Por eso vamos a declarar lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Dígaselo en esta mañana. Nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada y nada me faltará, y nada me faltará, y nada me faltará. Aleluya. Lo podemos declarar en esta mañana, porque nada nos ha faltado, hermanos. Y su palabra es fiel cuando dice nada nos faltará, si el Señor es nuestro pastor. Y no está hablando solamente de la parte económica, sino está hablando de la paz también espiritual, de la llenura de su presencia, de esa fortaleza que tenemos que tener en tiempos difíciles, en situaciones complicadas. Ahí es donde se manifiesta esa gracia del Señor que sobrepasa todo entendimiento y que nos da seguridad. Oh Señor, te adoramos en esta mañana. Sigue manifestando tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros.
la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amén. Mientras salen los niños a sus respectivas clases, quiero, hermanos, que voy a pedir que Multimedia me pueda incluir un video que vamos a ver, aprovechando que los niños salen, porque es un video que habla de la situación que se está viviendo en el mundo. No sé cuántos han oído de la película Sonidos de Libertad. ¿Cuántos han oído? Vamos a ver. De Sonidos de Libertad. Una película hecha por una persona con mentalidad puramente cristiana, porque sacó a luz toda la pedofilia que hay en Hollywood y de la forma como se comportan estos personajes liberales que realmente están destruyendo el mundo. Es preocupante, hermanos, porque si algo debemos de cuidar y de proteger es a nuestros niños. ¿Me escuchó? A nuestros niños. Y esto se ha generalizado, por eso cuando hablamos de la globalización, estamos hablando de un sistema que a través de todos los países del mundo se está proliferando, hermanos, dañando realmente la moral, específicamente de la iglesia. Yo quiero que analicemos bien esta situación y por favor… Que alguien me diga qué sigue. Por favor. ¿Qué más tenemos que ver? Amén. Vamos a ver el video, a ver si es posible, para que usted más o menos se forme una idea de esta situación. Bueno, les explico mientras aparecen las imágenes. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, hermanos, donde el diablo está atacando fuertemente y lamentablemente hay muchos países dentro del concepto de la Agenda 2030 que están en una programación bastante dañina para nuestra familia. La idea al final es quitar la fuerza y hasta cierto punto la unidad del hogar, de la familia. Imagínense que en México ya se está prohibiendo el Día del Padre. Ya no va a haber Día del Padre ni Día de la Madre. Oigamos. Mañana, por todo lado han estado anunciando que encontraron en la frontera con México una niña de 6 años, la cual tenía en su cuerpito rastros de más de 67 de hombres en su cuerpito. Al parecer la niña falleció. Pero ustedes se imaginan la tortura y el calvario que vivió esta niña. Esta niña no, eso era un bebé, porque a los 6 años todavía eres un bebé. Volviendo a nacer, estos seres macabros pagarán hacerle ese daño a una niña. Y lo más aterrador de todo es que subieron la historia a Twitter y hay muchos comentarios de hombres riéndose. Yo soy el número 23, yo soy el número 30. Ay, ¿a mí por qué no me invitaron? ¿Qué es eso? ¿Qué hay que tener en la cabeza para pensar de ese modo, de verdad? Y aquí a mí me bloquearon en TikTok por hacer un comentario que supuestamente viola las leyes de la comunidad por hablar acerca de la IA. Entonces, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? De verdad es que me parece tortuoso tratar de imaginarme cómo fueron esas horas o esos días que esa bebé estuvo en cautiverio en manos de gente aterradoramente macabra. Es que no me logro imaginar, de verdad. Me duele profundamente el alma a pesar de que mi hija ya creció. Sigo sintiendo que nadie debería pasar por algo como eso. Ay, no, y me desespera el hecho de que como que a nadie le importa el tema, como que, como a mí no me pasó, pues, como yo no he tenido hijos, pues, como mis hijos ya crecieron, pues, de verdad, gente, de verdad,
El que día que publiqué el video acerca de Grito de Libertad y que cómo está siendo saboteada esa película, 0 comentarios. Eso sí no lo ven, eso sí no lo comparten, eso sí no, nada. Pero si subo un video mostrando mis nalgas, ahí sí todo el mundo lo comenta. Entonces, de verdad, gente, que tenemos mucho para pensar. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para que esto no continúe? De verdad que es terrible. Me duele el alma de solo imaginar ese pobre angelito que ni idea tenía por qué le estaban haciendo todas esas cosas tan macabras, terminar en manos de... Uy, no, es que de verdad. De años que ella tenía. Y que abusaron de ella muchos hombres por los exámenes forenses que le hicieron y que le encontraron residuos de esas violaciones a una niña, imagínense, de 6 o de 7 años. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esa película Sonidos de Libertad, estamos pensando en la forma como este personaje que creó esta película da a conocer las tremendas gentes que se tienen allá arriba, hermanos, aún dentro de los gobiernos. Se mencionan a muchos miembros del gobierno de los Estados Unidos que están metidos en estas cosas, hermanos, personajes que han sido muy famosos, pero que están de acuerdo con la pedofilia. Y qué penoso, qué preocupante es esto, hermanos. Yo espero que tomemos cartas en el asunto. Usted y yo como personas adultas tenemos que velar por el bienestar de todos los niños, de todas las criaturas, que así como iglesia infantil, así como las clases dominicales que se dan, que preparen a los niños, y misioneritas y exploradores también, por supuesto. Pero estamos hablando de los niños más pequeños, hermanos, de las criaturas que realmente no saben nada de esto y sin embargo están siendo acosados por mentes perversas, por mentes malvadas, que yo no sé realmente cuál es el objetivo realmente son pensamientos diabólicos, porque no puedo creer que un ser humano haya placer en dañar a una criatura de esa edad. Entonces yo espero que nosotros, hermanos, cada día establezcamos límites. Tenga cuidado con quienes deja sus hijos. Tenga cuidado, hermanos, porque aún están habiendo algunas recomendaciones de madres que viven solamente con sus hijos, y a ver, los padres van a recoger a esos hijos para estar con ellos, y padres malévolos y macabros que con mente también torcida, y cuántas cosas pueden hacer. Y por eso se recomienda: madres, no le den ninguna libertad y ninguna confianza a una persona que no conoce, y si conoce a esa persona también tenga cuidado, porque uno no sabe cuáles son los pensamientos que esas personas tienen. Ojalá que tomemos en cuenta eso y que tengamos cuidado con los colegios, con las escuelas, hermanos, porque uno no sabe con qué clase de personas se están juntando, se están reuniendo nuestros hijos, nuestros niños, en el caso mío, nuestros nietos. Así que yo espero que tomemos en cuenta eso. Se pone de pie, por favor, y vamos a estudiar esta mañana el tema correspondiente, hermanos, para que cada día se fortalezca nuestra fe y que podamos dar conocimiento a nuestra mente y a nuestro corazón y a quienes nos rodean, para saber lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Nuestro tema para hoy: comprometido con el Evangelio. Repita conmigo: comprometido con el Evangelio. La interrogante es: ¿estoy yo comprometido con el Evangelio? ¿Hasta dónde estamos comprometidos? ¿O solamente somos religiosos? Porque hay gente que es solamente religiosa, dice: yo profeso una religión. Unos dicen que son católicos, otros evangélicos, otros mormones, otros testigos de Jehová. Y cuánta gente que pudiera pasarse como gente religiosa, pero no hay compromiso con Dios, no hay compromiso con su palabra.
Por eso el tema de hoy, ¿cuál es? Comprometido con el Evangelio. Veamos la verdad central. Dice, los seguidores de Cristo podrían ser llamados a anunciar el Evangelio en lugares y circunstancias difíciles. Repita conmigo, por favor. Los seguidores de Cristo podrían ser llamados a anunciar el Evangelio en lugares y circunstancias difíciles. Y aquí es donde se presenta la experiencia de un hombre batallador como lo fue el apóstol Pablo. Nuestro versículo clave se encuentra en Hechos 28, 30 y 31. Por favor, repita conmigo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hechos 28, 30 y 31. Una vez más, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, o sea, él pagaba la casa y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Vamos a entrar a nuestra lectura en clase. Comenzamos con Hechos 27, 9. Yo leo este versículo y el siguiente a ustedes. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, o sea, después del mediodía, Pablo les amonestaba. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Amén. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Tomen sus lugares, por favor. Quizá ha llegado a su mente, ¿qué entiendo yo con eso de pasar a Mileto, de pasar a llegar a Panfilia, de visitar tal isla, como en el caso de la isla de Malta? Y quizás son cosas que a nosotros no nos deben de interesar mucho. Quizá cuando usted tenga la oportunidad de estudiar los viajes de Pablo, se va a dar cuenta que en todos los viajes Pablo siempre tenía un mensaje especial, directo, muy edificativo,
porque por ejemplo cuando estuvo en el Areópago, cuando predicó y cuando desafió a los atenienses, etcétera. Y quizá usted está pensando esta mañana, pues eso a mí me interesa muy poco, y tiene mucha razón. Sin embargo, la Biblia, cuando nos presenta lecciones como estas, nos está indicando la forma como nuestros antecesores, como los profetas, como los apóstoles, como los grandes siervos de Dios, padecieron por causa del Evangelio. ¿Cuál es el propósito? No es solamente para que lo veamos, sí, pero eso pasó hace mucho tiempo. No, acuérdese que usted y yo no sabemos qué espera para este mundo los ataques del enemigo. Y aunque no va a ser de la misma forma, porque hoy, gracias a Dios, tenemos otros medios de transporte, pero en aquel entonces había solamente bestias para subir, naves para poder trasladarse de un lado para otro, pero no existían los medios de comunicación que existen hoy. Y quizá usted por eso pueda pensar que tal vez no tiene mucha importancia el hecho de recordar hechos históricos, cosas que pasaron, pero que al mismo tiempo a nosotros nos pueden enseñar lecciones muy especiales para que usted y yo seamos cada día comprometidos con Dios. Amén. Yo creo que si estamos aquí es porque tenemos compromiso con Él. Es porque realmente queremos cada día estar dispuestos para Dios. Para Dios. Es Él el que va a dirigir todo lo que nosotros podemos hacer. Primero, el compromiso de Pablo con el Evangelio es muy evidente en una respuesta mayormente a la persecución y a las pruebas. Estos acontecimientos no son viajes de Pablo evangelísticos, sino que él iba preso hacia Roma. Yo quiero que usted sepa lo siguiente, y es muy importante. No sé por qué los señores católicos dicen que Pedro fue el primer papa de la historia. Pues Pedro nunca fue a Roma. Pedro no salió del entorno de Israel, y no sé cómo lo vinculan con el papado. Pero el único que fue realmente a Roma fue Pablo. Él fue para dar testimonio. A él todavía, si lo hubieran puesto como papa, pues tal vez se tuviera más razón, porque él sí viajó a Roma. Precisamente lo llevaban preso en este viaje hacia Roma. Pero ¿cuál era la razón? Pues ni modo, lo habían calumniado, lo estaban señalando de cosas que él no hizo, pero el mismo Dios, el mismo Señor se le apareció y le dijo: no temas, Pablo, porque yo estoy contigo. Eso es lo primordial que tenemos que considerar esta mañana. ¿Está Dios con nosotros? Porque quizás los problemas de Pablo no son nuestros problemas. Nada que ver, porque Pablo se desvivía por predicar el Evangelio. Él trataba siempre la manera de ser testigo, y no importando el precio que tenía que pagar, él mismo se ponía a trabajar haciendo tiendas, tratando la manera de sobrevivir para dar a conocer el mensaje salvador, aquel que lo transformó de ser un perseguidor de la iglesia, ahora un instrumento en las manos de Dios. Por eso Pablo anhelaba predicar el Evangelio, y especialmente que iba a predicarlo en Roma. Esa fue la ocasión cuando Pablo apeló al César en medio de las situaciones que estaba viviendo. Él dijo que apelaba al César porque quería llegar a testificarle al César lo que realmente Dios había hecho con él. Probablemente pensó que iría con sus compañeros y no bajo una vigilancia romana. Pensó él que podía llegar a Roma para dar el testimonio que Dios le había mandado a dar, pero no pensaba nunca que iba a ir como preso. Por eso en esta ocasión vale la pena hacer énfasis en los procedimientos y por supuesto en las situaciones adversas que pasó este gran siervo de Dios. Su camino a Roma le abrió por supuesto la apelación al César después de la oposición que experimentó en Jerusalén. Nosotros también, amados hermanos, debemos presentar nuestros planes a Dios, y esto es vinculativo. ¿Sabe por qué?
porque esos planes que Pablo tenía era para ser testigo, era para ser un misionero, era para dar testimonio como apóstol. Pero usted y yo tenemos planes, quizá no de la misma categoría, quizá no del mismo nivel, pero sus planes y mis planes, así como Pablo los puso en las manos de Dios, deben también estar en la presencia de Dios a través de nuestras oraciones. Comprendamos eso, porque cuando nosotros permitimos que en nuestra vida, que en nuestros planes Dios sea el que dirige, entonces las cosas nos van a salir bien. Esto, por supuesto, no nos faculta a nosotros para pensar que porque estamos en las manos de Dios no vamos a tener problemas, porque problemas siempre los vamos a enfrentar. Sepa usted que es parte de procesos, es parte del nivel de vida que Dios quiere que tengamos, experiencias que Dios quiere que pasemos con la finalidad de hacernos cada día fuertes en Cristo, reconociendo que en Él somos más que vencedores. Veamos este viaje de Pablo a Roma. Dice ahí en el cintillo que tenemos en Hechos 27, 24, dice, diciendo Pablo, cuando Dios le habló: Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César, y he aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Iba en una embarcación con las limitaciones de aquel entonces, usted sabe, y tenía que pasar por momentos o circunstancias que ninguno de nosotros hubiese querido tener. Pero veamos el viaje de Pablo como prisionero. Primero, él y sus compañeros, él iba respaldado o iba apoyado por Aristarco y por Lucas, que es el que narra el libro de los Hechos. Usted sabe, el doctor Lucas, un profesional que estuvo cerca de Pablo casi en la mayor parte de sus experiencias, por eso él era el mejor testigo de lo que pasó Pablo. Salen, dice, de Cesarea, amén. El centurión que les custodiaba era un tal Julio, que por cierto fue muy bondadoso con Pablo, apoyándole cuando los guardias dijeron, cuando se iba a naufragar, dijeron: para que los presos no se escapen, pues matémoslos. Y Julio fue uno de los que se opuso para que no los mataran, porque él sabía que dentro de los presos iba Pablo. Él y sus acompañantes llegan al puerto llamado Buenos Puertos. Él aconseja al centurión a esperar un mejor tiempo para navegar. Pablo le dice al centurión, el encargado de de los que iban ahí, que no era correcto salir a esa hora, porque se vislumbraba primero una tormenta y porque Dios ya le había hablado a Pablo. Qué importante, hermanos amados, el ser dirigidos por el Señor. Sepa una cosa: el Espíritu Santo nunca se equivoca. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Lo que menos nosotros muchas veces pensamos y que va a ocurrir, realmente son cosas que el Espíritu Santo nos lo manifiesta, y en este caso lo hizo con Pablo, y le dijo que no era correcto que pudieran navegar a esa hora del día, porque se iban a encontrar con una tempestad llamada Euroclidón. Era una tempestad muy fuerte en ese entonces, y que la nave obviamente iba a sufrir. Primero, hermanos, una de las cosas que hizo Pablo, amén, fue darla a conocer al encargado de la nave. Pero veamos cómo reaccionó la tripulación. ¿Qué hizo la tripulación? Primero, al no controlar la nave, se dejaron llevar por el viento. Usted sabe, no eran naves realmente como las modernas de hoy en día, los barcos y todos los grandes avances tecnológicos. Eran naves que se movían con la fuerza del viento, pues usaban velas para que al mover las velas, pues conforme la vela estuviera en cierta dirección, pudiera ser dirigida la nave en esa dirección. Hicieron todo lo posible para salvar la nave, porque esa tempestad era muy fuerte. Perdieron toda esperanza de salvarse, porque resulta que encajan en un lugar donde había mucha arena, y entonces la nave, hermanos, prácticamente se rajó de la proa, y por eso es que el apóstol está tratando la manera de informar, o Lucas en este caso, lo que estaba pasando con ellos. Sufrieron por no hacerle caso al hombre de Dios. Hay personas que piensan que por su experiencia
pues a lo mejor saben mucho de lo que ellos practican. Pero una de las cosas que yo quiero que usted sepa, que cuando Dios habla, y no importa la poca experiencia o el poco conocimiento que ese hombre de Dios tenga de aquello que usted hace, pero si le da un mensaje diciéndole esto no es correcto que lo haga, por favor siga esas direcciones. ¿Sabe por qué esas directrices? Porque es Dios el que conoce el futuro. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Debe de estar seguro que Pablo, bajo esa dirección del Señor, tenía que tomar ciertas medidas. Y aquí en primer lugar dice que él exhorta a todos a tener buen ánimo. Cualquier persona en medio de una crisis, usted sabe, se les va el apetito, realmente no descansan, no duermen, se les alteran los nervios, pero lo primero que hizo Pablo fue exhortarles a tener buen ánimo. Segundo, les testifica de una visita angelical. Él mismo les dice: un ángel del Señor estuvo conmigo y me dijo este mensaje. Él dijo que ninguno de nosotros iba a perecer. Qué importante mensaje. Amén. Imagínese usted en medio de una angustia, en medio de una circunstancia bien difícil, donde usted ya no haya qué hacer, encuentre un mensaje alentador, un mensaje de fortaleza que le diga un ángel: no tengas pena, porque dice Dios, yo estoy contigo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor por eso, hermano. Amén. Por eso Pablo declaró su confianza absoluta en Dios y en sus promesas. Pablo sabía dónde estaba establecida su fe. Él sabía en quién estaba confiando, y que Dios, aún con la mar, hermanos, o con las tempestades o con las vicisitudes de la naturaleza, Dios siempre tiene control de todo. Por eso hay que confiar absolutamente, tome en cuenta y subraye la palabra absolutamente en Dios ante las dificultades que nos toca que enfrentar. Si son grandes, si son pequeñas, quizá para otros sean pequeñas las situaciones adversas que usted esté pasando, pero para usted pueden ser muy fuertes, muy grandes y muchas veces difíciles de poder salir adelante o de poder vencer aquella circunstancia. Pero sepa, y que no se le olvide, depositar toda su confianza. Y cuando dice absolutamente, quiere decir que en todos los aspectos de nuestra vida, sea asunto personal, sea problema tal vez familiar o psicológico o moral, no importa de qué clase, sepamos que Dios siempre tiene control de todas las cosas. Número 2, veamos los peligros en el mar y en tierra. Hechos 27:34 dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. O sea, ellos estaban desanimados. Que ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Qué bonita fortaleza, qué seguridad, qué certeza. Usted y yo no debemos de estar a la deriva, hermano. ¿Me está escuchando? Que la nave donde usted transita, que es su familia, que es las situaciones que usted vive a su alrededor, aunque las tormentas vengan fuerte, aunque ataque el enemigo de tal manera que quiera desanimarlo, sepa usted que si Jesús es el piloto, usted no va a tener ninguna pérdida. Amén. Y por supuesto, cuando se trata de que Dios se lleva a un ser querido hacia la eternidad, a mí no me gusta, hermanos, y yo lo he corregido con los pastores, cuando alguien fallece y dice lamentamos la pérdida. Esa no es pérdida, hermano. El que alguien vaya a la presencia de Dios, perdóneme, pero no es pérdida. La Biblia establece claramente lo que Pablo menciona. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir. Entonces no es pérdida. Entonces no actuemos de esa manera. Y yo muchas veces tuve que corregir algunas expresiones en el chat de los pastores porque lamentamos la pérdida. Esa no es, si fuera pérdida, entonces estamos mal, hermano. Perdónenme, pero si un ser querido muere en la gracia de Dios, no es pérdida, es ganancia, hermano, porque sencillamente se nos adelantó. Así que no importa, hermanos, las situaciones que podamos vivir, cuando recibimos de Dios la fortaleza, debemos de saber que Dios no nos va a dejar desamparados. Pero veamos estas acciones ante el peligro. Primero, ¿qué hizo la tripulación?
Número uno, sospecharon que estaban cerca de tierra. Vieron cierta forma de llegar. Me imagino que estaba oscuro o estaba en un momento donde tal vez no se podía distinguir con exactitud qué era lo que estaba pasando. Número dos, dice que tuvieron temor de morir. Eso es muy lógico. Usted y yo, todos tenemos temor de morir, mayormente en circunstancias como esas. Yo no sé si usted alguna vez se ha introducido al mar en una lancha pequeña. No sé, pero qué difícil es, hermano, mayormente con un motor muy rápido. Andar en las aguas, en medio de las aguas, que si qué elemento que se está usando para transportarse se raja o se daña, imagínese, y peor si usted no sabe nadar, pues con mayor razón, ¿qué puede pasar? A mí me ha sucedido porque recuerdo que con el hermano Saulo y hermano Virgilio nos metimos al mar en una lancha para ver un pesquero que estaba realmente como a tal vez unos 500, 600 metros dentro del mar. Y realmente no era fácil ver aquellas aguas, hermanos. Imagínense estos marineros, o sea, esta gente también que iba en el barco, tenía que tener miedo. Se sabe que a la hora de un vuelco de la lancha o de donde uno va, pues segura muerte, porque mayormente estando a una distancia de la playa bastante lejana. Así que ellos tuvieron temor de morir. Intentaron huir en secreto, como irse en una lancha aparte para ver cómo ellos podían librarse de la muerte. Pero ahora veamos cuál fue la actitud de Pablo. Pablo lo primero que hizo fue exhortar a la tripulación a no abandonar la nave. ¿Por qué razón? Porque ya Dios le había hablado a Pablo. El ángel se apareció a Pablo y le dijo que ninguno de los que iban en la lancha iban a perecer. O sea, ¿cuál era el requisito para no morir ahí? Si usted y yo analizamos en una forma tranquila y muy mesuradamente, nos damos cuenta que el requisito para no morir era permanecer en el barco. Algunos quisieron irse así a escondidas y Pablo dice, no se vaya, porque la promesa de Dios es que ninguno de ustedes va a perecer, pero de los que van en el barco. De ahí para allá, una vez se salgan del barco, ya va a ser problema de ustedes. Exhortó también a todos a comer, a confiar en Dios. ¿A quién no se le va a ir el apetito ante una situación de estas? Sin embargo, dice la Biblia que Pablo se puso a comer delante de ellos para estimularlos, para motivarlos. Yo no sé si a usted también le ha pasado cuando hay alguien enfermo en la casa y no quiere comer, pues se pone a comer enfrente de la persona y eso como que también le despierta el apetito a la persona. Bueno, está bien, voy a probar la comida. Y eso fue lo que Pablo hizo. No solamente les exhortó, no solamente les dio palabras certeras de seguridad para el bienestar de ellos, sino que también les dio el ejemplo de cómo debían de comportarse. Dio gracias por el alimento, comió e influyó en los demás, porque ya al verlo a él comer, entonces también ellos lo hicieron. ¿Cuál fue la actitud de los soldados? Y especialmente del centurión que iba a cargo de la nave. Número uno, los soldados acordaron matar a todos los presos, porque sabían que a la hora de que la nave supuestamente se iba a hundir, muchos podían huir. Y qué penoso, qué preocupante, ¿verdad? Pero el centurión se los impidió porque sabía que dentro de los presos estaba Pablo también. Ahora veamos cuando llegaron a la isla. ¿Cómo se llamaba esta isla? Muy bien, sí están poniendo atención, porque algunos los miro con los ojos cerrados y estoy intercediendo por el pastor para que el Señor lo ayude para poder explicar la lección. ¿Será que está intercediendo? Ojalá que así sea. Primero, ¿cuáles fueron las acciones de aquellos nativos del lugar de Malta? Veamos, los nativos trataron a todos con no poca humanidad, dice, o sea que sí les pusieron atención. Lea bien la expresión, con no poca humanidad, o sea que sí prestaron atención y trataron la manera de apoyarles. ¿Qué fue lo que hicieron? Encendieron una fogata
para aliviarlos de la lluvia y del frío. Fue lo primero que hicieron cuando vieron que cómo iban ellos mojados, y me imagino también bajo una situación de expectativa bastante baja en su nivel de motivación, y por eso estos señores les apoyaron de esa manera. Son realmente impresionados cuando Pablo salió ileso de una mordida de serpiente. Cuando los nativos vieron que mientras Pablo reunía un poco de leña, una serpiente que andaba huyendo del fuego se le prendió de la mano, y dijeron: esto está indicando que este hombre es malo, es malévolo, porque imagínense, se está librando de la tempestad, se está librando de la naturaleza allá, y viene aquí y le aparece una serpiente. No, este no es más que una persona totalmente enemiga de Dios o enemiga de las situaciones, a ver qué comportamiento tendrá. Y la gente empezó a pensar mal, y por momentos creyeron que Pablo iba a caer muerto por la mordedura de la serpiente, pero pasó el tiempo y vieron que no había pasado nada. Y después de verlo como un criminal, como una persona mala, ahora lo están viendo como un Dios. Lo mordió la serpiente y no le pasó nada, entonces este debe ser un Dios. Mire la gente cómo cambia de un momento a otro. Eso sirvió, por supuesto, para que Pablo pudiera ejercer lo que él quería, dar testimonio y ser usado de una manera especial para bendición de los demás. Dice la Biblia que el padre de Publio, que era uno de los personajes importantes del lugar, estaba enfermo. Y cuando vieron lo que había pasado con la serpiente, y aún sabiendo que algo pasaba en Pablo, pues no era un hombre tan normal para ellos, pues la serpiente no lo mató. Entonces pidieron que fuera a orar por el padre de Publio, y el padre de Publio fue sanado para la gloria de Dios. Qué importante. Él fue honrado con atenciones. A partir de ahí ya lo empezaron a tratar diferente. Le empezaron a dar atenciones que no se las hubieran dado si no se hubieran dado cuenta lo que Dios estaba haciendo con Pablo. Así que, amados hermanos, hay que cumplir con el plan de Dios a pesar de las dificultades. En las dificultades usted nunca puede decir: a lo mejor no es la voluntad de Dios, porque aún estando en la voluntad de Dios, usted siempre va a tener ciertas dificultades. Debe de estar convencido de esto. El hecho de estar en la voluntad de Dios no quiere decir que usted no va a tener problemas. Siempre van a haber situaciones muy adversas, pero ahí es donde Dios le va a dar testimonio de que Él es poderoso para guardarlo y para protegerlo. Número 3, predicando bajo la guardia romana. Imagínense que solo en Malta ellos permanecieron más de 3 meses esperando una nueva embarcación, porque la que llevaban estaba mala. Naturalmente, durante esos 3 meses fue que Pablo ejerció su ministerio en aquel lugar. Dice, predicando a Jesucristo, predicando el evangelio del reino, dando a conocer de quién era representante el apóstol. Así que salieron de ahí de Malta y se dirigieron a Roma. Ahí dice que la nave alejandrina, que tenía por enseña o como una señal, como nombre, a Castor y Pólux, dice, era la identidad de aquella nave. La ruta, 3 días en Siracusa. Usted dirá: y a mí, yo no, ¿qué será eso de Siracusa? Era, por supuesto, otro lugar donde ellos tenían que pasar. Luego estuvieron en Regio, y por último 1 semana en Puteoli. Estas narraciones no se hacen con el fin de que usted solamente se sienta aburrido por esa información, porque usted dirá que a mí qué me interesa. Pero sí es importante, porque cuando ya vamos al mapa nos damos cuenta que son lugares que sí fueron reales, que la Biblia no está hablando solamente de ideas, solamente de pensamientos que pasaron en la mente de Lucas, y que por eso escribió esto en el libro de los Hechos. Pero veamos ahora la dinámica de la vida. Los hermanos en Cristo que estaban allá en Roma salieron a recibir a Pablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bonito, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos, hermanos, de solidarizarnos con aquellos que están pasando por momentos difíciles. ¿Aló?
Le digo, hermano, porque cuando todo está bien para X hermano, ¿dónde te pongo que el sol no te dé? Amigos y todo, pero una vez miran que tiene problemas, a saber qué está pasando con este. Y empiezan a darle la espalda, empiezan a verlo diferente, saber qué hizo este, por eso es que le están pasando estas cosas. Y ahí es donde empezamos la separación. Nuestra hermandad, nuestro amor por los hermanos debe de ser siempre. No importa las cosas que estén sucediendo alrededor, hermanos, sepamos que nuestros hermanos necesitan el apoyo necesario. Amén. Aún cuando haya cometido errores, hermanos, porque aquí nadie puede decir que es perfecto. Si alguien por alguna razón es señalado por un error, que eso no lo haga un delincuente delante de usted y que diga, no, con ese no me junto porque ese es aquí, es allá. De ninguna manera. Hay que buscar a esa persona para apoyarle, para orar, para decirle, hermano, no se sienta solo, Dios está con usted y yo estoy orando por usted también. Así que ánimo, hermano, es cuando más necesitan las personas del apoyo nuestro. Número 2, el centurión dice que lo entrega al prefecto militar, o sea, tenía que tener alguien que se hiciera cargo de Pablo porque no iba a estar en la cárcel. Él iba a estar en una casa alquilada, prácticamente como le llamamos hoy, era un preso a domicilio. ¿Cómo le llaman a esa? Arresto domiciliar. Gracias, hermanos, gracias. Así que muchas veces existe esa situación, y en este caso Pablo también iba a pasar esta experiencia, hermanos. Un soldado dice que lo custodiaba y se le permitió vivir aparte, pero él no desaprovechó las oportunidades. Él quería que los judíos supieran que él era prisionero por creer en el Mesías. Tenía que dar, hermanos, su testimonio, tenía que predicar. Que no se desanimaran los demás al ver a un siervo de Dios en una situación de esas, que supieran cuál era la razón, que supieran cuál era la causa, y no porque Pablo fuera malo, no porque realmente todo lo que se decía de él era cierto, porque siempre el diablo va a inventar un montón de mentiras en contra de los siervos de Dios, y eso lo debe de saber en el amor de Cristo. Mantengámonos, hermanos, en ese apoyo, en ese respaldo. Porque, hermanos, el hecho de acercarnos a alguien que lo necesite es porque nosotros estamos siendo un instrumento en las manos de Dios. Entonces los judíos tenían que saber la razón por la cual Pablo había sido llevado preso. Él obtiene respuesta de los líderes judíos, lo apoyaron. Él dio a conocer el evangelio, unos creyeron y por supuesto, como siempre, otros no. Ahora veamos la forma como Pablo predicó en Roma. Primero, él explica el rechazo del evangelio de Isaías. En aquel entonces, hermanos, el evangelio de Isaías era muy usado, lo que escribió Isaías. Se le llama el evangelio de Isaías porque usted sabe cuántos capítulos tiene el libro de Isaías. Gracias, hermana Socorro. Mire, ahí tiene usted una información, 66 libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Por eso cuando se habla de la enseñanza de Isaías, se dice el evangelio de Isaías, porque ese libro tiene los mismos los capítulos de los libros que tiene la Biblia. Muy importante. Él les dice que llevará el mensaje de salvación a los gentiles. O sea, Pablo se identifica que ciertamente les estaba explicando a ellos los problemas que hubo allá en Jerusalén, que cómo sus propios hermanos lo rechazaron y la manera como lo acusaron vilmente, y que él ahora llegaba para dar testimonio no solamente a los judíos sino también a los gentiles. Por eso él pasa 2 años en Roma. ¿Cuántos años pasó? 2 años antes de su juicio en la corte del César. Y usted ya sabe lo que pasó. Él predicaba y enseñaba a todo el que venía a él abiertamente y sin impedimento, hermanos. Qué importante, no desaprovechó la oportunidad. Alquiló una casa para vivir, pero esa le servía para acoger a los hermanos que necesitaban de su apoyo espiritual. Hay que predicar, amados hermanos, el evangelio de Cristo a pesar de nuestra situación. Amén. Unos van a creer, otros por supuesto no, y a lo mejor lo van a ver mal. No se preocupe, pero qué importante es que siempre seamos testigos de Cristo. Veamos lo que aprendemos en esta lección. Número 1, tenemos que estar conscientes que las tormentas literales
o espirituales vendrán en la vida de cada creyente. ¿Aló? ¿Puede levantar usted sus manos y decir: yo sí he tenido muchas pruebas? Y usted va a oír siempre que alguien pasa a hablar aquí, dice: hermanos, en medio de luchas y en medio de pruebas. Y usted siempre va a oír eso, porque no estamos exentos, no estamos libres. Sí, hermano. Sí. Sí, por eso también se le menciona como el Evangelio de Isaías. Y es la segunda Biblia, obviamente, porque tiene los mismos capítulos que tiene Isaías como libros de la Biblia. Y como que los temas que él trata en cada capítulo están muy relacionados con el libro que la Biblia menciona de la Biblia. Así que también se le llama la Biblia, por supuesto, del Antiguo Testamento. Así es. Número 2, hermanos. Dentro de todas estas adversidades, dependamos de la dirección, la protección y la provisión de Dios para compartir el Evangelio. Yo quiero que usted sepa que cuando usted está en las manos de Dios, dice la Biblia, que Dios jamás permitirá que quienes creen en Él sean avergonzados. ¿Cuántos están conscientes de esto? Si creemos en Él, Dios no va a permitir que usted sea avergonzado. Él siempre va a pelear por usted. La Biblia lo enseña. Yo pelearé por vosotros. ¿Y qué dice? Y vosotros estaréis tranquilos. Así que, hermano, no se aflija, no se sienta arrinconado, como decimos en nuestro buen Chapín, en medio de las luchas y de las pruebas. Sintámonos siempre con el respaldo del Señor. Ore a Dios. Y como siempre he dicho, me encanta mucho ese himno que dice que cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando usted menos piensa que Dios está interviniendo porque dice: ya no, ¿qué pasó? Ya no sentí esto, ya no sentí aquello. Cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando a su favor. Confiemos que Dios está presente en las tormentas de la vida para protegernos. No hay, hermanos, ningún ser en el universo que pueda darnos la satisfacción, la certeza, la convicción, la seguridad de que estamos bien en sus manos, aunque la tormenta esté fuerte, aunque veamos que ya no hay esperanza. Dios está presente para decirle: yo estoy contigo. Aló, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Número 4, pidámosle a Dios que nos guíe y especialmente que nos dirija para ayudar a aquella persona, aquel que está pasando por momentos difíciles. Es tremendo, hermanos, cuando usted está pasando por una situación bien dura y de repente llega alguien que ni siquiera lo conoce y que le diga: Dios me mandó porque algo está pasando en tu vida. Amén. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Amén. Fíjese, cuando estaba grave, antes en el cáncer, alguien tocó a la puerta. No había nadie ahí de la casa pastoral. Y como era la antigua casa pastoral, estaba todavía en construcción. Entonces yo salí y cuando nomás me vio una hermana, me dijo: Dios me mandó. Y ella no me conocía ni yo la conocía a ella. Dios me mandó, me dijo. Y dice que la situación que tú estás pasando, que Él ya hizo un milagro en tu cuerpo. Así, no me dio más palabras, solamente esas palabras. Dice Jehová, me dijo, que no temas, porque yo estoy contigo. Hermano, yo a partir de ese momento, ella solamente me dijo: quería darle este mensaje, siervo, Dios lo bendiga. Y se fue. Repito, no la conocía, ni él ni ella me conocía a mí. De ahí del callejón donde yo fui a abrir la puerta, porque vivíamos en los cuartos de abajo, yo no pude contener el llanto. Iba llorando de saber que alguien estaba, aleluya, conmigo.
Y que una persona sin saberlo, porque cuando alguien sabe el problema de otra persona está bien, pero ella, repito, fue la única vez que vi a esta hermana y ni me acuerdo realmente cómo era, pero solo llegó y me dijo: siervo de Dios, el Señor dice esto y esto y esto, exactamente lo que estaba pasando conmigo. Después vino un pastor y se puso a orar, y yo estaba orando también cuando estaba en esa crisis. Y cuando se levantó, llegó con mi esposa y le dijo: sierva mía, dice el Señor, esta situación que estás viendo en tu esposo no es para muerte. No temas, porque yo soy el que estoy usando ese proceso en la vida de tu esposo. Alabado sea el Señor. Por eso había seguridad en mi familia, había seguridad en mi esposa y en mis hijos que yo no iba a morir, porque Dios ya lo había dicho. Qué interesante, hermanos. Fortalezca su fe, memorizando especialmente versículos de las Sagradas Escrituras donde se hable del amor de Dios. La experiencia la tenemos. Mi cuñada Reina estaba realmente en una situación bien difícil, estaba enferma, desesperada porque esto ya era una situación de mucho tiempo, ya de varios meses. Y mi suegra le dijo: mija, si no puedes arrodillarte para orar, ahí en tu cama, empieza a leer la Biblia. Y hermanos, ella leyendo la Biblia y memorizando versículos que estaban en la Escritura, Dios le habló. Y allí mismo, sin que nadie interviniera, Dios usó la palabra para sanarla. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay poder en Jesús, hermano. Hay poder en las Escrituras. No es un libro cualquiera. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Jesús. Se pone de pie, nos vamos a despedir. Bendiciones para todos. Levante su mano, hermano. ¿Cuántos saben que estamos en victoria? Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos como tú sabes hacerlo. Respalda tu obra, porque de ti dependemos. Llévanos a nuestros hogares en paz, en amor y en santidad, y permite que este día, Señor, donde vamos a estar presentes con la familia Sente Sabán, Señor, podamos ver tu mano poderosa manifestada allí en la necesidad que hay dentro de la familia. Despídenos en paz, en amor y en santidad. En el nombre de Jesús. Amén.